No. Él dice que no. Él dice que solamente se refiere a Jesucristo. Sí, solamente a Jesucristo. Lea a... Solamente, ¿está de acuerdo? Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Ahora ustedes verán que yo les voy a mostrar con la Biblia que no se refiere solamente a Jesucristo, que se refiere a los hombres en plural. Aquí él me dice que no se refiere a los hombres, que se refiere solamente a Jesucristo, porque habla del Hijo del Hombre. Porque todavía no le he mostrado donde habla en plural los hombres. Pero hoy usted va a ver que la palabra de Dios, no yo, dice que los hombres. Y si usted no lo acepta, ¿por qué lo llama Señor si no hace lo que Él manda? Vamos a escuchar. Si tiene la razón el pastor o si tengo la razón yo. Lo está leyendo de la Biblia de él, para que no crea que la adulteré yo. Y ustedes escuchan. Dale, pastor. Sí. Dice entonces el paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Él se levantó y se fue a su casa. ¿Sucedió el milagro? Sí. ¿Qué demostró Jesús? Que en la tierra el Hijo del Hombre, que para nosotros es plural, tiene poder para perdonar pecados. Que para Él es singular, solo Jesús. Ahora vamos que lo aclare la Biblia. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló. La gente al verlo se maravilló. Y glorificó a Dios. Y le dio gloria, gracias, alabado sea mi Señor, que había dado tal potestad. Que le ha dado tal poder y potestad a los hombres. Entonces, amado hermano, están gustando de un dulcecito los católicos. Están gustando de un dulce. Solamente con un dulce que les da ya se tranquilizan y ya los engañan como niños. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Este hombre es completamente maestro de torcer las escrituras. Es un maestro de la mentira. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, porque cuando se refiere a lo que él está leyendo, en el versículo 8, donde él le aplauden y todo, hacen una celebración como si ya hubiera ganado. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 7: entonces él se levantó y se fue a su casa. Están hablando del que fue sano. Y después dice: y la gente, aquí fue la gente, oigan lo que dice, y la gente. Claramente dice, y la gente. Aquí no Jesucristo, no dijo Jesucristo nada. Fue la gente, claramente. Pongan atención, pongan la lupa, como dice este mentiroso. Pongan la lupa. Comenzando, dice, en la primera frase. Y la gente al verlo, que se fue el paralítico, dice, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad, dice, a los hombres. Fue la gente la que dijo eso. En ningún momento Jesucristo dijo que tenía potestad del hombre para perdonar pecados. Pongan mucha atención. Ahí está la respuesta. La Biblia solita se interpreta, la Biblia solita se da respuesta. La Biblia es la verdad y nosotros no tenemos que estar siempre defendiéndola. Solita se defiende, mis hermanos. Pero fíjense la gran mentira ahí donde les da el dulcecito los católicos y ellos lo creen. Aquí dice que la gente dice que cuando miró, dice lo que había hecho con el paralítico, se maravilló. La gente se maravilló. La gente glorificó a Dios, que había dado potestad a los hombres. Que había dado potestad a los hombres. En otras palabras, la gente estaba sorprendida de que Jesucristo
pudiera hacer tal cosa. Recordemos que a Jesucristo todavía no lo tenían, todavía no lo habían aceptado como el Mesías. Entonces la gente estaba sorprendida de cómo este hombre llamado Jesús tenía la potestad de perdonar pecados y la potestad de sanar a las personas, y la gente se maravilló. Pero ahí fue la gente la que se maravilló y dijo y glorificó a Dios. Pero fue la gente, hermanos. Ahí está el problema, que Luis Toro solamente menciona la palabra donde dice que los hombres, que dio potestad a los hombres. Fue la gente, mis hermanos, no fue Jesucristo que dijo que los hombres tenían potestad. No dice, mi hermano, que los hombres tienen potestad de perdonar los pecados. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan, por favor, los católicos están siendo engañados. Por eso este hombre dice, he aquí un dulcecito, les da un dulcecito, porque de esa manera les enseña cómo los niños les engaña a uno con un dulce. Los católicos de igual manera los engaña con un dulce. Aquí, hermanos, completamente equivocado este hombre, mi hermano. El Hijo de Dios solamente es nuestro Señor Jesucristo. Y los que dijeron y que estaban maravillados eran la misma gente, mis hermanos. No fue Jesucristo que dio potestad para perdonar los pecados. Él no dijo que los hombres tenían potestad. Es completamente mentira de este hombre. Así que queda refutada totalmente. Espero que estén entendiendo esto los católicos. Espero que estén entendiendo esto, mis hermanos. Es la palabra del Señor la que nos enseña. Y si este sacerdote le llama Señor a Jesús, ¿por qué no le obedece? ¿Por qué tuerce las escrituras? ¿Por qué enseña lo que no está? En toda la palabra del Señor ninguna parte apoya de que los hombres se tienen potestad de perdonar los pecados. Ni siquiera en Juan capítulo 20 versículo 23 no dice eso, mis hermanos. Entonces, si cree lo que dijo la gente, entonces su doctrina está basado en lo que dice la gente y no en lo que dijo Jesucristo. Queda totalmente refutado este pseudo sacerdote Luis Toro.